mira, regrésate, ya casi vamos a terminar la enseñanza esta en estos últimos 10 minutos más o menos tiempo, no sé, ¿no? Pero antes de terminar vamos a dar una repasada a 1 de Pedro 3:18. Quiero que domines, tienes que conocer muy bien esta parte y saberla interpretar bien, bueno, saberla enseñar bien, ¿no? Para que tú la puedas enseñar o explicársela a alguien. También recuerda, no olvides recomendar el video, la enseñanza, ahí pásasela a alguien, ahí pásale el link, el enlace. Mira, 1 Pedro 3:18. No recuerdo si te dije eso de que qué partes son las que... sí te dije, o sea que estaba recordando cuando lo que se usa para decir que Jesús bajó al Hades a predicar, la idea que se usa y qué parte del versículo se usa, porque se agarra una parte, pues las personas han agarrado una parte, y la parte que agarraban es el 18. Mira, velo eso, está bien, seguimos aprendiendo. El 18 al final dice, siendo la verdad muerto en la carne. Sí, ya me acuerdo, fíjate. Entonces cuando leíamos eso, ¿qué pasaba? ¿Te acuerdas? O ya se te olvidó. Mira, te lo voy a recordar. Cuando leíamos eso pensábamos en siendo la verdad muerto en la carne. ¿En qué tiempo pensábamos? Pues en el tiempo de la cruz, ¿verdad? Ahí murió, un viernes. Ahí dice en Marcos que fue viernes, era un viernes. En Marcos 15, sí, en Marcos 15 dice que era viernes. Era la preparación de la Pascua. Entonces mira, en el 18 dice, siendo la verdad muerto en la carne, ¿ves? Entonces pensamos en la cruz. Entonces la persona, antes cuando se había interpretado, las personas que habían interpretado este versículo, lo habían utilizado porque leían ahí, y de la misma manera que tú y yo pensábamos en la cruz, y es correcto. Ya cuando leíamos, pero vivificado en el Espíritu, obviamente pensamos ya cuando resucitó, ¿no? O algo así, ¿no? Luego el 19 dice, en el cual, es más, de eso, mira, aquí ya había otro tiempo distinto. Cuando dice, siendo la verdad muerto la carne, es un periodo de tiempo, que fue cuando murió en la cruz. Cuando dice, pero vivificado en el Espíritu, es otro tiempo diferente. O sea, la resurrección de Jesús es ahí. Hay Biblias que dicen, pero vivificado por el Espíritu. Hay Biblias que dicen, vivificado por el Espíritu. Entonces, es otro tiempo, está hablando del tiempo de la resurrección. Y en el 19, oye, qué curioso, ¿no? Cuando leíamos antes, mira, qué curioso. Porque leíamos antes, siendo la verdad muerto en la carne, y pensamos, cuando murió en la cruz, ok, ¿no? Y luego nos íbamos al 19 pensando en el Espíritu, porque ahí dice el Espíritu, ¿no? Y lo decíamos, en el cual fue y predicó los espíritus encarcelados. Entonces asumíamos nosotros, adoptábamos esa idea de que cuando murió en la carne, de ahí, directito de ahí se fue, y bajó al infierno, descendió, y decíamos, ya, descendió a predicar. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, pero fíjate, entre el 19 y el 18, la última frase del 18, cuando dice vivificado en el Espíritu, está hablando del tiempo de la resurrección. O sea que, fíjate, primero dijo a la verdad muerto en la carne, es el tiempo cuando murió en la cruz, y después dice, pero vivificado en el Espíritu, que quiere decir que es en el tiempo de la resurrección, ¿ves? O sea, ahora se fue al tercer día de la resurrección. Curiosamente en el 19, nunca a ninguna persona se le ocurrió interpretar y decir en el 19, en el cual fue y predicó los espíritus encarcelados, y decir, predicó cuando resucitó. Nadie se le ocurrió decir eso, pero sí se les ocurrió decir que predicó cuando murió, ¿verdad? Qué curioso, ¿por qué no agarraron lo de resucitó, no? O sea, predicó cuando fue vivificado por el Espíritu. Nadie dijo eso, o sea, cuando se levantó de la tumba, ¿ves? Solamente se utilizó que predicó cuando murió en la cruz y luego se fue a la Hades, ¿ves? Aún así sabemos que no fue en ese tiempo cuando murió, ni tampoco en el tiempo cuando resucitó. O sea, ese no fue el tiempo cuando fue y predicó. ¿En qué? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué tiempo fue cuando el Espíritu de Cristo fue y predicó a los que hoy están encarcelados? Acuérdate, hoy están encarcelados esas personas. Pero hubo un tiempo cuando ellos estaban desobedeciendo a Dios, en desobediencia. Ahorita ya creo que ya nunca quieran obedecer, ya no pueden, pues. Pero en el tiempo de la desobediencia pueden escuchar palabra y arrepentirse y obedecer, ¿ves? Pero en el tiempo que están en el Hades ya no se cuenta como que reciban palabra para que salgan de ahí, pues. De hecho, Apocalipsis, mira,
Es más, mira, te voy a llevar también a ese, te lo voy a agregar, mira, Apocalipsis 20, 13. ¿Por qué te lo voy a agregar este? Porque esos muertos van a salir, esos muertos del Hades, Jesús no les fue a predicar. ¿Por qué? Porque no van a salir hasta que sea el día del juicio, ¿ves? Dice Apocalipsis 20, 13, dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ahí están los espíritus encarcelados, ahí están, miren, el Hades. La muerte y el Hades, o sea, la cárcel entregaron los muertos que había en ellos, ¿ves? O sea, no van a salir aunque Cristo les predicara, aunque Dios les predique. De hecho, Jesús enseñó que ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, ahí en Marcos 16. Entonces, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, o sea, nunca enseñó Jesús de ve al infierno también para que les prediques a los de allá, ¿no? Entonces aquí, y si vaya que sí estoy agarrando tiempo, ¿no? Ahí va el tiempo. Entonces aquí tenemos bien claro, y es bueno hacer estos análisis, es bueno analizar estas cosas, porque así aprendemos más. Es bueno hacer una suposición de si se refiere a esto, si se refiere a lo otro. Es bueno escudriñar la escritura. Entonces mira, vamos a leer por última vez. Si me alcanza el tiempo, sí me alcanza. El 18 dice, vamos a leer del 18 para la última repasada ya para ver si captaste todas las ideas, para ver cómo las recibiste. Y es la última repasada para que ya no tengas ninguna duda de que Jesús no predicó. Jesús descendió a sufrir, fue a la vez a sufrir. El 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Mira, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, en el tiempo de la cruz, entre paréntesis. Lo dice, pero vivificado en el Espíritu, en el tiempo de la resurrección, tercer día, entre paréntesis. Verso 19, en el cual, hablando del Espíritu de Jesús, también fue y predicó. ¿Por qué dice también fue y predicó? También fue y predicó. ¿Por qué? Porque Noé, sabemos que Noé predicó, pero el Espíritu de Cristo estaba en Noé, y estaba en Noé, y fue y predicó Noé, y también Cristo, o sea, fue Cristo y también Noé, podemos decirle. Hay cuenta, tú vas y predicas, Cristo está contigo ahorita, que está en ti. Y podemos decir, Cristo, cuando tú vas y le predicas al borrachito de la esquina, Cristo fue y le predicó, pero no tan solo fue y le predicó, Cristo también fue. ¿Por qué? Porque iba contigo, iba Cristo y también ibas tú, ¿ves? Entonces aquí dice el 19, en el cual también, o sea, Cristo también fue. ¿Por qué también fue? Porque Noé también fue con él, iba con Noé. También fue y predicó, ¿ves? A los espíritus encarcelados, pudiéramos decir a los espíritus que hoy están encarcelados. Pero les predicó en otro tiempo, dice el 20, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿ves? Te vas hasta en la sopa, vas a ver esta enseñanza ahí. Vas a ver hasta en la sopa. Hoy es normal, por cierto, que en la noche toda te estés acordando y te acuestes durmiendo y pensando, oye, esto que escuché, esto que... O sea, porque es maravilloso estar conociendo la Escritura, estar entendiendo los misterios. Entonces sigue aprendiendo y sigue instruyéndote. Entonces dice el 20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Mira, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, en ese tiempo, ¿ves? Mientras se preparaba el arca. O sea que a ellos les predicó, también Cristo les predicó junto con Noé, pero les predicó mientras se preparaba el arca, ¿ves? O sea, Noé y Cristo estaban predicándole juntamente, los dos estaban predicándole a la gente, a los desobedientes, mientras se preparaba el arca, ¿lo viste? Te fijas que no menciona Seol, no menciona Hades. Lo dice en la cual, hablando del arca, en la cual pocas personas, ¿ves? Ahí dice quienes agarraron la onda, o sea, quienes escucharon, quienes obedecieron. Aquellos desobedecieron, recuérdalo. Dice, es decir, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, o sea, obedecieron a la predicación de Jesús, que también les fue y predicó, o sea, porque Noé también estaba con él. Noé y Jesucristo juntamente. Cristo estuvo con los profetas y juntamente hablaban la palabra de Dios, estaban los profetas, Cristo estuvo con Isaías. El Espíritu de Cristo estuvo con Jeremías. El Espíritu de Cristo estuvo en Moisés.
El Espíritu de Cristo estuvo en David. ¿Ves? El Espíritu de Cristo estuvo en Noé. Aquí dice que Cristo también fue y predicó. Entonces el Espíritu de Cristo estuvo también con él. El Espíritu de Cristo andaba con Noé y predicó a la generación desobediente en aquel tiempo. Entonces Cristo, cuando murió en la cruz, descendió al Hades. Jesús lo dijo, y descendió a sufrir 3 días. No predicó ni siquiera un día, ni siquiera el primer día, ni siquiera el segundo, ni tampoco el tercero. En el tercero sucedió algo, que fue librado de los dolores de la muerte. Así dice Hechos 2:24. Mira, vete a Hechos 2 ya para finalizar, para recordar eso de la resurrección, porque ahí no te menciona para nada de que estuvo predicando. Esto es lo que estuvo haciendo en el Hades Jesús. Mira, Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Ves? Cuando fue resucitado, a Jesús fue liberado, fue suelto de los dolores de la muerte. Luego dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ves? O sea que Jesús no estaba predicando en el Hades, Jesús estaba siendo retenido por la muerte en el Hades. ¿Ves? No estaba predicando, estaba siendo retenido por la muerte. Dice el 25, porque David dice de él, estamos en Hechos 2:25, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró. ¿Por qué dice mi corazón se alegró? ¿Te acuerdas que vimos que Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová? Quiere decir que estaba en angustia aquí Jesús también, pero ya se alegró. ¿Por qué? Porque fue librado de la muerte, fue librado del Hades. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mira, ¿cómo sabemos que fue librado del Hades? Dice el 27. ¿Por qué? Mira, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es lo que estuvo haciendo Jesús, estuvo sufriendo dolores en el Hades, estuvo sufriendo ahí dolores en el Hades. Ahora en el 31, mira, verso 31. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿De qué trató la resurrección de Cristo? Mira, que su alma no predicó en el Hades, no dice así, o no dice que su alma sí predicó en el Hades, más bien, así piensan algunos. Dice que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Por qué dice no fue dejada en el Hades? O sea, porque si fuera sido dejada en el Hades, todavía estuviera sufriendo. No estuvo sufriendo. Digo, no estuvo predicando, ¿no? Y sí estuvo sufriendo las angustias del Seol, dicen en un salmo. Creo que es ¿qué salmo es? Bueno, luego te lo daré. Pero también en Salmo 71:20, que te he dado muchas veces, dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Ves? Estuvo en angustias y en males. Y dice, volverás a darme vida. Y dice, me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Ves? Del Hades. Entonces, dice el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hasta aquí terminamos. Entonces, mira, hasta aquí dejamos la enseñanza. En la siguiente enseñanza vamos a aprender otra cosita muy importante, otras cosas. Entonces, quédate hasta la siguiente. Esta es la enseñanza número 3. Sí, la número 3. Entonces, quédate, vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima y bendiciones. Dios te bendice.